Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? La historia de mi vida, episodio número 73. Para este episodio voy a tocar un poquito como de todos los temas, a integrarlos ahora sí, ya habiendo hecho aparte el episodio de mi prima, que era un episodio que quería dedicar netamente a esto, y con el cual siento que ya vamos a estar como más contextualizados con todo lo que estaba pasando dentro de un mismo año, en el que pasaron de verdad demasiadas cosas. Con respecto a lo de mi prima, ya averigué la fecha de cumpleaños, fue el 22 de octubre y mi prima Meli el 24 de octubre se viene a vivir a España. Mis sobrinos igual pues mientras tanto se quedan, ella se viene con el esposo, pero el esposo solo se viene pues por los 3 meses que se puede quedar. Mi prima sí se queda más tiempo pues arreglando cosas de papeles y demás, y además con la intención de quedarse, porque pues mi prima tiene toda su familia por parte de papá acá en España. En todo caso, por alguna razón también para esa fecha, yo vuelvo con mi ex, no sé cómo ni por qué. Lo que yo recuerdo es que todo estaba muy mal con nosotras, como les había dicho, pues yo me había fijado en mi mejor amiga, también había intentado salir con esta chica. Yo en medio de ser directa y honesta con mi pareja, también le estaba haciendo demasiado daño. Para ella esta situación fue demasiado compleja. Esto le dio súper duro, ella pues se había tenido que ir a Bogotá. Sé que la estaba pasando muy mal en Bogotá y sé que seguramente se refugió mucho en mi amiga Ángele, digamos, para tener esa libertad de hablar de todo lo que le estaba pasando, supongo yo, porque ellas empiezan a tener como una amistad también paralela a la amistad que Ángele tiene conmigo. Y siento yo que mi ex, en medio de que la relación no se acabara o la comunicación, lo que hace es mostrarse como una amiga y no juzgarme por lo que me está pasando, sino al contrario, ser demasiado comprensiva, porque siento que antes se pasaba y comprensiva sin a veces manifestarme que la estaba pasando mal. Luego me decía como, bueno, yo estoy mejor, pero supongo que no estaba mejor porque yo creo que también fue una situación demasiado difícil para ella, y ahí es donde yo empiezo a ser el lobo de la historia. Yo creo que las personas en la vida de otros a veces asumimos diferentes roles y a veces somos Caperucita y otras veces somos el lobo de la historia. Digamos que en este punto de mi vida yo empiezo a ser el lobo de la historia en cuanto a mi relación. Si lo planteamos desde el hecho de que estoy siendo muy dura con mi pareja, al ser demasiado honesta, pero además permitirle que siga en mi vida y además ser tan conchuda yo de hablarle de estos temas tan abiertamente. Porque una cosa es que sea honesta y otra cosa es que yo le cuente todo lo que estoy pasando, todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy haciendo. En todo caso, lo que sí recuerdo mucho es que pues como yo estoy en este proceso con la psicóloga, como yo estoy viviendo otra vez con mi mamá y demás, y mi ex regresa de Bogotá, se da cuenta de lo que está pasando con mi prima, pues ella va a visitar a mi prima y me lleva comida a mí. Y para mí esto es importante, porque mi ex tenía ese tipo de detalles, sobre todo con mi familia y conmigo, que me hacían sentirme como, ¿cómo voy a dejar pasar esta mujer? O sea, digamos que son detalles que son muy valiosos para mí, pero lo contradictorio aquí es que cuando hacía otras cosas también tenían igual muchísimo peso para mí. Y yo creo que esto era lo que me mantenía a veces sin poderme salir de la relación, adicional a que de una u otra manera ella nunca se iba, por la relación que conservaba con mi familia, porque coincidíamos o porque hacía a veces también, digamos, la forma de que habláramos, de que retomáramos. Está claro que yo era demasiado radical en plan, no, pues las cosas se acaban y es lo que hay que hacer y ya está. Y en cambio mi ex sentía que debíamos seguir luchando, o sea, que debíamos seguirlo intentando, que valía la pena darnos más oportunidades, que no le importaba de pronto lo que yo estaba pasando, si ella sentía que me podía apoyar y que yo podía transitarlo y rescatar la relación que teníamos. Pero lo contradictorio también es que cuando yo le decía vamos a terapia de pareja, pues nunca lo hacía ni accedía a ello. Entonces todo esto era como muy raro. En todo caso, todos nos estábamos rotando para cuidar a mi prima en cuanto a mi familia. Unos se trasnochaban, otros iban de día y así sucesivamente. Como les digo yo, pues por tener esta posibilidad, muchas veces asistí y digamos, pasé varias noches con mi prima, pues porque se me facilitaba de alguna manera, por así decirlo. Y mientras tanto, otros estaban como gestionando lo del padre. O sea, toda mi familia literalmente giraba en torno en ese momento a mi prima Marce y a mi tía Amparo, que eran las que estaban supremamente graves. Y llega mi expareja a estar de alguna manera como pendiente de mí. Esto sin duda alguna tuvo que tener muchísimo peso para que volviéramos en ese momento, porque yo incluso vuelvo a vivir con ella en medio de esta situación.
lo sé por las fotos que vi y también porque después de que mi prima fallece, que es un 25 de noviembre, para diciembre que mi ex se va para pasar Navidad con su familia, como era habitual, ella siempre se iba a principios de diciembre o a veces a finales de noviembre tal vez. No sé si esta vez se fue a principios de diciembre o finales de noviembre, pero total que ella se va para la ciudad de su familia, que es donde ella nació y demás, a pasar Navidad y diciembre con ellos como era su tradición, y yo me quedo en el apartamento. Desocupan el apartamento de arriba, que era el tercer piso. Yo todavía tenía como muchos quebrantos con lo del COVID y eso, tenía las defensas súper bajas, me estaba dando como gripa muy recurrentemente. Y recuerdo que el día que nos pasamos para el tercer piso, porque mi ex tenía como ganas de que cambiáramos de piso y yo pues también me parecía bueno el plan, lo que hacemos es que soy yo la que se pasa. O sea, me ayudó mi prima Natalia y el esposo de mi prima Nata, pero yo soy la encargada de hacer todo ese trámite para ese entonces. Es decir, pasarnos de piso, entregar el otro piso, hacerle limpieza al otro piso, gestionar todo eso, empezar a organizar todo. Y cuando ella llega en enero, pues ya estamos viviendo en un piso diferente, ya todo, digamos, está arreglado. Yo no me recuerdo poniéndole problema nunca a mi ex porque se fuera a pasar Navidades con su familia ni nada. Más bien la conversación que teníamos es: ¿cuándo me vas a presentar a tu familia? ¿Cuándo le vas a contar lo que está pasando, lo que tú estás viviendo? ¿Y cuándo será que vamos a poder empezar como a estar unas fechas con mi familia y otras con la tuya? Porque nosotras nunca pudimos pasar ni Navidad ni 31 juntas. Lo que sí hacíamos, o lo que más bien hicimos una vez, fue que pasamos velitas en Bogotá, cuando ella vivía en Bogotá, pero de resto no. Esas fechas muy puntuales siempre estábamos distanciadas. Yo regreso otra vez a trabajar con mi ex jefe. Mi ex jefe es una mujer. Lo que pasa es que yo siento que como le digo ex jefe, pueden pensar que es un hombre, pero no, es una mujer con quien tengo una amistad, a quien tengo muchísimo que agradecerle y con quien tengo un afecto muy especial también con sus hijos, porque ambos los cuidan en diferentes etapas de sus vidas. Pues para esta fecha yo estoy cuidando más a su niña, que es la más pequeña, pero también comparto con su hijo, que ya está adolescente y con quien me la llevo súper bien. Entonces en diciembre, después de todo lo que pasó con mi prima, yo empiezo como poco a poco a retomar mi vida. De hecho, yo nunca dejé mi vida, o sea, yo siempre la tuve activa. Recuerdo también que estuve en una integración de bomberos, que igual como Meli no estaba, compartía mucho con Mati, con Isabela cuando podía y con mi tía, porque además mi tía Francia se pasa de casa y se pasa a vivir más cerca de, o sea, como más cerca de nosotros y en una casa mucho más grande. Total, que para ese diciembre yo le estoy haciendo como unas vueltas a mi jefe también de algo del celular de ella y conozco a un chico de Venezuela que me atiende súper bien. Como yo tuve que ir varias veces y él me generó tanta confianza, yo también empiezo como a arreglar un celular que tenía y bueno, empezamos a hablar un montón. El hecho es que por alguna razón empezamos a hablar de pasaportes, de política y demás. Y él me dice como: me parece increíble que no tengas pasaporte, es una de las cosas que uno siempre tiene que tener porque uno nunca sabe qué pueda pasar. Mírame, yo salí de mi país, no sé qué. Y estábamos hablando precisamente de como los documentos que uno en la vida debería tener, como el pase de conducir, pasaporte, o sea, como las cosas que uno debería hacer en la vida. Yo hasta ese momento nunca me había planteado sacar mi pasaporte, no tenía dentro de mis planes cercanos como viajar ni nada, pero él sí me siembra esa semillita y yo, que no tenía muy claro cómo quedarme de Navidad, decido que ese diciembre me voy a dar de regalo el pasaporte. Entonces con uno de mis pagos lo que hago es ir y pedir la cita y demás, y a mí, si no me equivoco, me dan el pasaporte el 24 de diciembre. O sea, más o menos por esas fechas, o sea, caso perfecto como con mi regalo de Navidad. Otra cosa que pasa para ese fin de año es que antes de que mi prima se enferme, que es la última foto que tengo, por lo menos en Google Fotos, es que tuvimos el paseo de cierre de año con los profes. Estuvimos en una finca, o sea, la pasamos súper bien. Y mi ex y yo teníamos una amiga en común, que era la que trabajaba conmigo, que fue por ella que yo me di cuenta que había una vacante, porque fue mi ex la que hizo como ese puente. Esa amiga en común me empieza a hablar como de unas salidas que tuvo, me menciona a unas personas y demás. Después les digo porque esto tiene relevancia. Recuerden que mi ex conoció estas personas, digamos, a través de redes sociales, porque mi ex decía que era como su forma de socializar más fácil. Ahora, ¿cómo se acaba el tiempo? Yo no sé, porque yo no notaba mucho como que ella estuviera muy conectada chateando todo el tiempo o así. Y les estoy diciendo esto porque más adelante viene algo, y es que
mi ex conoce a otras personas también a través de aplicación para una de nuestras terminadas, sino que estoy tratando como de recordar por qué terminamos esa vez y no he logrado, o sea, no he logrado ni saber en qué tiempo fue que terminamos porque aunque hemos vuelto y para estas fechas estamos súper bien, nosotras tenemos una ruptura. Pero como no es para esta fecha, solo que no tengo claro en qué fecha va, ahora sí le vamos a dar la bienvenida al 2022. Año literalmente en el que comienza ahora sí el final de este podcast. Como les decía, yo estaba pasando mucho tiempo con Mati, con Isa. He tenido un instinto muy maternal desde siempre. Me va muy bien como con los niños y sobre todo con los de mi familia. Y los hijos de Meli siempre han sido como, no sé, como tan cercanos a mí, que aunque en teoría no son mis sobrinos, yo siempre los he sentido como tal. Y digamos que Meli me ha dado también la oportunidad de que así sea. Entonces en enero yo estoy haciendo planes con Mati, con Isa, nosotros somos como muy familiares, entonces compartíamos mucho. Además ese cierre de año también había sido muy duro porque ya no estaba Marce, nos reunimos todos en familia pero no había sido igual. Y en enero pues uno continúa como con esta línea de mantener a la familia unida y cercana. Pero era muy raro porque también se sentía ese vacío de que ya faltaba alguien. Iniciamos además el año no solamente con la ausencia de mi prima, sino habiéndonos cambiado de casa mi tía, mi mamá que ya estaba viviendo pues en un mejor lugar y yo que había regresado con mi ex, pero que también nos habíamos cambiado de piso, o sea, todo como que se estaba renovando de alguna manera. Y la familia de mi prima Marce también se cambió de casa, gracias a Dios, pues porque era un anhelo que ella tenía en su corazón y se fueron a vivir como más cerca de mi tía Amparo. El proyecto para el que yo le había dicho a mi ex que apuntara, que era un proyecto de vivienda, ya empieza a tener muchísima más forma para este año y ya empieza uno como a ver la evolución de cómo va quedando el conjunto, cómo va quedando todo. Yo en ese sentido, digamos que apoyé muchísimo a mi ex con diligencias y demás, aunque nosotras tuvimos problemas por lo mismo, porque a veces ella se veía, digamos, corta de dinero y me decía como, si ves, por tu culpa, por hacerte caso a ti, por haberme metido en ese proyecto, claro, como tú no estás pagando, como tú. Y ese tipo de comentarios eran súper malucos porque yo le decía, pero es una inversión, o sea, es un sacrificio que estás haciendo. Y además eran raros los comentarios porque mi ex sabía muy bien de hacer sacrificios, ella todo lo había logrado también con mucho esfuerzo, pero no sé, o sea, a veces entraba como en este conflicto. Y evidentemente pues me daba a entender que yo no tenía participación ahí, que es lo normal porque pues yo no estoy pagando cuotas con ella ni nada y digamos que era una de las conversaciones incómodas que teníamos. Y con lo cual yo le decía, o sea, yo sé que es tu apartamento y demás y no pasa nada. Ya después cuando yo tenga el mío está perfecto, o sea, yo puedo hacerlo del subsidio de vivienda y demás. Pero si yo pensaba como que nos íbamos a vivir al apartamento de ella cuando se lo entregaran, y de hecho en algunos momentos que lo hablábamos y que nos imaginábamos qué arreglos se le iban a hacer y demás, yo siempre le planteaba el hecho de yo pago los servicios porque tú estás pagando la cuota del apartamento y yo me encargo de los servicios y demás, y pues lo que es mercado lo podemos pagar entre las dos como para que podamos estrenar el apartamento. Ella siempre me había dicho que sí, que estaba perfecto y nos imaginábamos como la distribución del piso, cómo iba a ser, imaginábamos que una de las habitaciones iba a ser tipo estudio. Yo no le aportaba económicamente porque no me daba en ese momento, pero lo que sí hacíamos era que yo le ayudaba con todas las diligencias. A ella no le gustaba ese tema, entonces yo la acompañaba a que hacer cotizaciones, luego yo era la encargada de hablar con el maestro de la obra, yo era la encargada de gestionar muchísimas cosas, especialmente por esos 2 días que yo tenía, digamos, entre semana más hábiles que ella, en el sentido de que yo trabajaba en el colegio de lunes a miércoles. Sin embargo, pues tenía animaciones comerciales, trabajaba de Uber y como les digo, pues adicional a eso me estaba encargando de esas gestiones. Algo que también pasa para el 2022, sobre todo en febrero, es que yo adquiero carro. Resulta que desde inicio de año, y como yo ya llevaba un tiempo trabajando en el colegio, yo me empiezo a proyectar a tener carro. Y empiezo a visualizarlo. Pues imagínense que más o menos para febrero yo empiezo a hacer un simulacro de crédito con el banco y este simulacro me sale aprobado y me da para comprarme un carro. Recuerdo que yo estaba como un poco dudosa de si comprarme un carro o
retirarme de docente y con ese dinero invertir en cámara, luces y demás y empezar a crear como contenido de lleno. Pero que eso me diera, digamos, como el aval para tener unos meses para ir pagando el crédito, patrocinarme el proyecto y que el proyecto saliera adelante. Yo creo que yo esa otra opción no se la había planteado a mi ex. Yo le planteo la de comprarme el carro y trabajarlo de Uber y que el carro se pague solo, por decirlo de alguna manera, y yo seguir trabajando en el colegio. Tal vez esa otra idea de retirarme y demás, yo en ese momento no la había manifestado, pero era una conversación que tenía constantemente conmigo, especialmente porque yo siempre animaba mucho a mis estudiantes a que fueran muy coherentes con lo que les gustaba hacer y se dedicaran a ello, independientemente de que de pronto algunas personas no los apoyaran, pero yo les decía, los sueños de uno son sagrados y uno debe luchar por ellos. Y eso que yo les decía a ellos se volvía una conversación constante conmigo misma de yo qué estoy haciendo por los míos. Porque recuerden que yo terminé de docente precisamente porque era lo que había en pandemia. Y aunque me estaba gustando mi trabajo, no me veía ahí pues el resto de mi vida. De hecho, en este punto me veo más como docente catedrática y de adultos. En todo caso, ¿cómo les parece que como me aprueban el crédito, mi novia me ayuda un montón a mirar como los carros, cuáles son las mejores opciones? En esto ella era muy hábil, además porque tenía un hermano que todo el tiempo como que le ayudaba con esas cosas, todo el tiempo le decía qué es lo que uno tenía que mirar cuando compraba un carro y demás. Y ella, yo le agradezco mucho a ella que ella me enseñó a ser muy autodidacta, porque ella investigaba un montón, entonces qué pasa con la correa del carro, cada cuánto hay que cambiarla, dónde va el aceite, cómo funciona un carro, todo eso yo lo aprendí gracias a ella, a que ella era muy de investigar y de mirar y demás. Pues resulta que se viene la compra del carro, yo no le he contado a nadie, solo sabemos nosotras dos, y le quiero dar la sorpresa a mi mamá. Tal vez mi tía sí que ya seguramente sabía, mi tía Francia, pero no le he dicho nada a mi mamá y a mi hermano. El hecho es que vemos un carro en Manizales que a mí me encanta y que mi tía Francia me hace caer en cuenta que tiene mi número favorito, que es el número que me conecta con mi tía Emilia, invertido en la placa del carro. Entonces es como que, wow. Cuando lo vamos a ver personalmente, yo le digo a Juli, el esposo de mi prima Meli, que vaya con nosotros, pues porque él tiene pase, digamos, tiene más experiencia que nosotras manejando, aunque mi novia también tenía pase, pero no había manejado antes. Y nos vamos los tres a Manizales a negociar el carro. Literalmente la plata que me habían prestado en el banco daba casi que para pagar el carro y me quedaba muy poquito como para otras cosas. Y algo que yo tenía súper claro era que yo debía dejar algo para ir a mercar con mi mamá y mi hermano en el carro, porque era un sueño como que tenía de cuando tenga carro también poder ir a mercar y llegar en nuestro carro a nuestra casa a sacar el mercado, o sea, algo así. En todo caso, el carro, la verdad, me encanta, o sea, físicamente está súper bien, en el peritaje lo que le sale es algo muy mínimo. Sí que había tenido un choque el carro, pero lo habían reparado y había quedado en perfectas condiciones y no era algo que afectara la estructura del carro como tal. Había sido algo de una puerta y había sido algo muy leve, es decir, que se solucionó haciendo cambio de puerta. La verdad es que el carro no se le notaba ni siquiera eso. Un carro 2015 que parecía súper nuevo, la cojinería súper limpia, que eso pues también hablaba muy bien del mantenimiento. Y todo perfecto. Yo estaba haciendo el negocio con un concejal, entonces nos vamos para la oficina de él, pues a mirar a ver cuánto es lo menos que lo deja. Estamos haciendo como esa gestión. Él se pega de 600.000 pesos, pues que no le quiere bajar al carro. Yo insisto un montón en que se los baje. Ya me había bajado, digamos, hasta cierto punto, pero a partir de ahí no quería bajar más. Yo ya había utilizado todas mis herramientas comerciales como para que de verdad bajara más y definitivamente yo lo vi muy ya decidido a que no y cerré el negocio. Cuando yo cierro el negocio, mi ex me da como una patadita debajo de la mesa porque las dos estamos como al frente del señor. Inmediatamente me escribía en WhatsApp algo así como tú eres muy boba o algo así, como un poquito despectivo. A mí nunca me ha gustado que me digan boba, o sea, no sé por qué. Nunca me ha gustado que me digan nada de esas cosas. Soy muy cortante cuando alguien lo hace de decir, oiga, a mí no me diga así. Tal vez porque yo tampoco lo hago con los demás, igual que con los apodos, o sea, soy como muy seria en ese sentido. Y cuando ella me dice eso y además me da como la patadita debajo de la mesa y me mira como, mejor dicho, como si yo fuera lo peor, yo me siento como mal, pero yo continúo, o sea, yo decido que sigo con el negocio
igual el señor me da plazo como para pagarle los otros 600. Oigan, yo tengo que ser honesta en este punto y decir que no he encontrado al señor para pagarle una parte que todavía le debo y que no sé, o sea, no tengo el número de él. Lo he intentado localizar, no sé, creo que hasta que vaya a Colombia no voy a poder cerrar esa deuda. En todo caso, ese mismo día vamos a hacer las vueltas en tránsito y nos llevamos el carro. Me dan 2 copias de llave, el carro tiene seguridad, o sea, de verdad, yo lo recuerdo y fue una ilusión muy grande, yo estoy supremamente feliz. Y mi ex está con cara de, ya saben qué, porque ella siente que no hice un buen negocio, que fui pésima, que debía haberme cerrado pues a ese dinero, pero pues la verdad yo siento que hice un excelente negocio. Y les digo la verdad, acá entre nos, sin entrar en detalles y sin decirles mucho, cada vez estoy segura de que hice un excelente negocio y la vida me lo confirmó. Y me lo confirmó con una situación con ella que no les voy a contar, pero que qué bueno que la vida me pudo mostrar eso porque ese día, aunque yo estaba muy feliz, ella estaba súper amargada literalmente, al punto que Juli lo pudo notar esa energía que de pronto a veces solo había sentido Karen y muy pocas personas muy cercanas, pero que por ese suceso ella no puede disimularlo y hay un momento muy puntual en el que yo de manera muy simbólica le digo, mira, o sea, lo mío es tuyo y le entregué la copia que me habían dado de las llaves del carro y le dije, es para las dos, es para que no lo disfrutemos. Y ella no está feliz, o sea, y hace una cara que, de hecho, Juli me dice, uy, Carol, qué energía tan rara la que se siente, me siento un poquito incómodo, porque claro, él iba manejando con nosotras y hacemos una parada como para tomar algo, y él me dice, yo no pensé que ella fuera así, pues como con esa actitud, porque es que ese era el problema, mi ex era súper bien, pero cuando tenía esa actitud, era como si el ambiente se pusiera muy pesado, y Juli sintió eso. Y de ahí para allá pues el viaje estuvo un poquito incómodo, ya luego ya fue como soltando un poquito más. Lo bueno fue que cuando ya llegamos a mi casa ya estaba un poco más tranquila y nos vamos derechito a darle la sorpresa a mi mamá y a Mauro. Mi mamá obviamente no lo puede creer, más que feliz estás como sorprendida. Es muy chistoso porque mi mamá con este tipo de cosas como que se asusta, o sea, más que alegrarse es como que se sorprende. Y me acuerdo que me decía, ¿y usted cómo va a hacer para pagarlo? ¿Y cómo lo compró? ¿Y cómo hizo? Y estaba ahora como más preocupada por eso. Ya después con el tiempo sí que se lo disfrutó un montón. Y de hecho cumplí mi sueño, o sea, nos fuimos al otro día a mercar en el carro. Fue genial, la verdad. Y yo ya empecé a coger el carro. Oigan, esto fue súper chistoso porque yo soy muy arriesgada. Y en la primera semana en que empecé a coger el carro, ya de una vez me metí a las plataformas y empecé a trabajar de Uber. Pero el primer día que yo cogí el carro que fue para ir hasta el colegio, me acuerdo que Mauro estaba muy preocupado y mi mamá y Mauro me estaban mirando por la ventana. Y yo como que mandé muy fuerte el acelerador y casi me voy por una cañada que queda cerca. Pero lo que hice fue que de una enderecé el carro, o sea, el volante, y seguí derecho para el colegio, pero mi mamá y Mauro alcanzaron a ver eso. ¿Cómo sería el susto de Mauro? Que llegó primero que yo en bicicleta al colegio. Porque claro, él cogió atajos que no tenía que esperar semáforos ni nada. Y además, justo había un semáforo donde había una subida muy empinada. Oigan, y yo casi no subo esa falda. Total, que Mauro llegó primero que yo allá y estaba súper asustado y me acuerdo que era como usted está bien, era revisando el carro. Me decía, tiene que hacerlo con calma, más tranquila, no sé qué. Y yo no, sí, pero yo estaba feliz. Y obviamente sentía el susto en ese momento, pero yo lo regulé y seguí con toda. Yo esto me lo abono, o sea, me abono que a pesar del miedo y todo, yo soy muy arriesgada. Y como les digo, no quiere decir que no sienta miedo, todo lo contrario. Estábamos tan felices con el carro que íbamos a comer, pues a mí me había quedado algo de plata, por eso no había pagado todo el total del carro y además tenía la esperanza de que el señor sí después me bajara un poquito más, pero pues eso no pasó. Íbamos a la pradera a comer empanadas con mi mamá y mi hermano, o sea, hicimos muchos planes muy chéveres y más o menos como por ese mismo tiempo, como en marzo, mi ex adquiere el carro del hermano porque él también se había comprado un carro, el de él sí era un 2019, el mío era un 2015, ambos es Sparlife, que son carros muy económicos y que era algo que estábamos mirando también porque como yo lo iba a trabajar de Uber. Una de las cosas que siempre hablábamos con mi ex en proyectos era eso, o sea, ay, que trabajes de Uber, que generes más ingresos, pero ella también lo decía como que ella hacerlo, como es que yo lo haría, es que yo también, es que tal cosa, es que ahora con lo del apartamento necesito más dinero porque no me está quedando plata y demás. Y cuando ya obtuvo el carro, pues ella nunca lo manejó de Uber ni nada. Y un día me acuerdo que yo la puse a prueba y le dije como, amor, ¿por qué no coges el mío y ensayas un día a ver cómo te va?
y me dijo que ella jamás haría eso, que ella no se veía en eso y demás. Y eso a mí me daba muchas señales de cosas porque cuando pasó lo del canal en YouTube también me dio la espalda cuando ya lo teníamos. A la hora pues como de ponerse la 10 a trabajar en el canal, me dijo que no. Y yo entonces no la entendía mucho porque siempre me hablaba de proyectos, de que hiciéramos algo, pero después como que me dejaba sola. Entonces, aunque con lo del Uber pues no pasaba nada porque igual yo tenía que hacerlo, o sea, yo necesitaba generar más ingresos sí o sí. Lo que sentía era que ella a veces me decía esas cosas, pero era como para que yo las hiciera, pero las hablaba como si fuera para las dos. Eso sí, ella me patrocinaba las cosas, los castings, ella me ayudaba un montón, me apoyaba mucho. De hecho, para esa época también ella me dice como, ay, mira, están dando clases de teatro, ¿por qué no entras a clases de teatro? Deberías entrar a clases, ya que a ti te gusta y demás, y así haces algo también diferente. Y yo entro a esas clases de teatro que además eran gratuitas y que pues tenía la oportunidad ya con el carro de ir, de transportarme más fácil, y eran los miércoles esas clases y yo salía del colegio no tan tarde, entonces todo me daba perfecto. Lo raro también era que a ella le gustaba la música y cuando yo intentaba apoyarla con lo de la música y todo, no le gustaba. O sea, me decía, no tengo tiempo, no, tal cosa. Y cuando le di la guitarra, sí como que la tuvo un tiempito, pero ya después no la usó más. Algo en lo que éramos diferentes es que mi ex sí tenía algo y es que le encantaba ver series, era buenísima además viendo series y yo era muy mala. Entonces, casi que para verme una serie con ella era muy difícil porque ella se las consumía súper rápido y a mí me costaba mucho sacar el tiempo para hacerlo. Como que no era capaz de verme 4 capítulos seguidos en un día y quedarme ahí. Sin embargo, fue algo que yo empecé a negociar conmigo misma también para empezar a compartir más con mi ex, digamos, esos espacios que a ella sí le gustaban un montón. Y era chévere también, solo que yo me sentía como que procrastinaba mucho. Entonces ese plancito, aunque yo sentía que procrastinaba, nos lo disfrutábamos un montón porque ella cocinaba súper rico, comíamos en la cama. Y en realidad yo me disfrutaba la vida con ella, o sea, yo me disfrutaba los planes con ella. Éramos diferentes, yo siento que en algunas cosas, pero en otras pues podíamos también congeniar muy bien. Para este punto además mi ex ya compartió un montón con mi familia, digamos que esa parte ya la había transitado. Y algo que también pasa es que no recuerdo, pero siento que fue como a finales del año 2021, hay un suceso con un familiar de ella que literalmente la saca del closet con su familia, especialmente con su mamá. Obviamente a ella esto le da súper duro y que haya pasado en la forma en que pasó, pero esto le va abriendo una puerta con su familia a tener conversaciones un poquitico más abiertas con respecto a sus preferencias y a que ellos intuyeran que ella estaba en una relación con una mujer. Y bueno, básicamente eso era como lo que venía pasando a inicios de año. En resumen, pues entro a clases de teatro, sigo trabajando además porque empiezo a trabajar con una marca muy buena que llega, que es la competencia de una de las telefonías en Colombia y entra nueva, entonces me empiezan a salir varios eventos con esta marca, con lo cual además yo ya había invertido en un parlante, ya tenía mi trípode, pues la facilidad de irme en carro, pero yo antes pues me iba con esa maleta en megabús y todo, o sea, nunca fue un impedimento no tener carro. Pero quieran o no, el carro también le daba a uno como más estatus para negociar con las empresas, para uno poder llegar a los puntos. Entonces empiezo a tener como una buena racha de trabajo. Es decir, estoy de profe, estoy haciendo locución comercial, estoy de Uber y empiezo a ver clases de teatro. El hecho de que estuviera de Uber hacía, obviamente, y que hiciera locución comercial, que los fines de semana yo no estuviera tanto en casa con mi novia, sino excepto pues cuando ya salía de trabajar. Es importante recalcar algo acá y es que mi ex igual seguía, digamos, como protegiendo mucho su celular. Yo era muy tranquila con eso, me daba igual decirle o no mi clave, pero ella sí tenía una clave y yo no me sabía su clave, por ejemplo. Y digo esto porque al yo estar tanto tiempo por fuera o a veces trabajando tanto, por lo que les cuento de lo de los fines de semana y ahora clases de teatro también, pues daba pie a que ella pudiese hacer amigos virtuales o tener conversaciones en línea y que cuando estuviera conmigo por eso yo no lo percibía, o sea, no me daba cuenta de eso. Pero bueno, ya casi llegamos al fin de este podcast y también de esta relación, aunque todavía faltan cosas muy puntuales y es muy chistoso, no se los voy a negar, para mí cerrar
la historia de mi vida cerrando esa relación y que hasta ahí va a quedar todo como si mi vida hubiera dependido de esa relación. O sea, lo digo en plan que mi vida tiene muchas cosas y he vivido muchísimas cosas acá en España, demasiadas, y que muchas de esas cosas que he vivido acá en España pues lo agradezco a todo lo que aprendí dentro de mi relación, desde lo bueno y desde lo malo, pero que si yo pudiera resumir mi relación, aún sin haber terminado este podcast, les diría a este punto que fue toda una escuela, para bien y para mal, y que estoy supremamente agradecida porque aprendí tanto y me ha dado tantas herramientas para que hoy por hoy yo viva la vida como la viva y vea las relaciones como las veo. Pero bueno, así pasan las cosas. Esta historia de mi vida y el cierre de esta historia hasta el 2022 pues va a cerrar un poco más adelante porque la relación no se termina precisamente solamente en ese año porque quedan muchas cosas pendientes entre ella y yo y quiero como irme hasta ese punto y bueno, así va a quedar. En todo caso, recuerden, yo soy Carol Puentes, esta es la historia de mi vida, un ejercicio autobiográfico y los miércoles nos escuchamos con Hablando por Hablar. Si me quieren apoyar, se pueden suscribir a mi canal en YouTube, pueden suscribirse también acá en Spotify, darle seguir, calificar los episodios. Después de que ustedes escuchen cualquier episodio ya lo pueden calificar. Esto me ayudaría un montón para que otras personas de pronto se animen a escucharla y puedan ver cosas que necesitan o simplemente acompañarme en este ejercicio autobiográfico. Recuerden que también ya pueden encontrar Hablando por Hablar en Apple Podcast. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en un próximo episodio.